Cuando Carlos Salinas de Gortari gobernaba México, El mundo del espectáculo también se movía bajo las sombras de la política y el peligro. El tiempo pasa. Y es que, en aquella época, pensar en llevar a una figura como Antonio Aguilar a Colombia era jugar con fuego. El país sudamericano atravesaba días convulsos, carteles de la droga sembrando terror, titulares que hablaban de emboscadas, secuestros y ajusticiamientos. Los escenarios podían llenarse de aplausos, sí, pero las carreteras estaban manchadas de miedo. Fue en ese ambiente donde incluso el propio presidente de México recibía llamadas de artistas pidiéndole seguridad, que un joven empresario colombiano decidió lanzarse a la odisea más arriesgada de su vida: llevar al gran charro de México, Antonio Aguilar, y a la inolvidable Flor Silvestre a los escenarios colombianos. Parecía una locura, una misión que parecía imposible, pero en México existía uno de los hombres más valientes, el único capaz de aceptar este desafío, y que terminó convirtiéndose en una de las páginas más emocionantes de la música ranchera en Latinoamérica. Hola mi gente de Tutoriales Gerberín. Hoy les traigo una historia que parece salida de una película, el relato de cómo un joven empresario se atrevió a cumplir la hazaña casi imposible de llevar a Antonio Aguilar hasta Colombia. ¿Qué pasó realmente? ¿Cómo lo logró? ¿Qué peligros tuvo que enfrentar? Vayan por su cafecito o su bebida favorita, porque lo que viene está cargado de emoción, intriga y giros inesperados. Y ahora sí, prepárense porque se los voy a contar todo. Y antes de que nos metamos de lleno en esta historia de riesgo, valentía y espectáculo, te recuerdo algo importante. Suscríbete a Tutoriales Gerberín, activa la campanita y deja tu like. Así no te pierdes ni un solo chisme, ni una sola intriga, ni una de estas historias que parecen sacadas de una película. Uy, cuidado que me voy volando. Porque aquí, mi gente, siempre traemos con queso las quesadillas y con café bien cargado las mejores historias. La odisea de llevar a Colombia a Flor Silvestre y a don Antonio Aguilar suena fácil cuando se dice rápido, ¿verdad? Pero en la década de los 90, aquello era un sueño casi imposible para el público colombiano amante de la música ranchera. Muchos empresarios lo intentaron y todos fracasaron. Todos menos uno, Raúl Campos. Él no solo lo intentó, él emprendió una auténtica odisea. Imagínense, decenas de llamadas interminables a casas disqueras, a periodistas, a promotores de espectáculos en México, todo por un solo objetivo: conseguir el codiciado número, el contacto que abriría las puertas para traer a los dos ídolos más grandes del género. Pero, ¿qué tuvo que arriesgar? ¿Qué secretos hubo detrás de esas llamadas? ¿Y cómo logró lo que para otros era imposible? Ah, caray, eso sí me interesa. Agárrense fuerte porque lo que viene es pura intriga, emoción y chisme del bueno. Raúl ya no sabía qué más hacer. Como loco pasó días enteros marcando teléfonos buscando contactos imposibles. Llamó a disqueras, a periódicos, a televisoras, a todo aquel que pudiera darle una pista. Y cuando ya parecía misión perdida, alguien, casi en secreto, le entregó el codiciado número, el teléfono personal del gran charro de México, Antonio Aguilar. Con el corazón a mil, Raúl se armó de valor y marcó. Sus manos sudaban, su voz temblaba. Al otro lado contestó nada menos que el propio ídolo. «¡Mande!», tronó la voz profunda de don Antonio al otro lado de la línea. Raúl respiró hondo, sintiendo cómo el simple hecho de estar hablando con él lo hacía temblar de emoción. Su corazón se agitaba como nunca. Era como si estuviera frente al ídolo de sus abuelos, de sus padres, de todo un país. «Mire, soy un empresario artístico de Colombia y nos gustaría tenerlo para una serie de presentaciones», se lanzó al fin, con la voz entrecortada. La respuesta lo golpeó como un portazo en la cara. «No, amigo. Yo a Colombia no voy. Además, ya tengo todo el año vendido. Conciertos en todo México, en Los Ángeles, Dallas, Houston. Lo siento, señor». Raúl sintió que las piernas le flaqueaban. Los retos eran demasiados. Parecía imposible, pero en el fondo sabía que valdría la pena. No había viajado ni tocado tantas puertas para rendirse en ese momento. Con la garganta seca y el alma temblando, se atrevió a insistir. «Me gustaría, de todas formas, ir a México, hablar con usted y plantearle la idea.
Los colombianos queremos verlo. Usted es el máximo ídolo ranchero que conocemos. Todos los días en la radio suenan sus canciones. El silencio se alargó como si el tiempo se hubiera detenido, hasta que de pronto la voz del charro rompió la tensión. ¿Y cuándo vendría? Cuando usted diga, respondió Raúl sin pensarlo, apostando todo en una sola jugada. Compraré el próximo tiquete y llegaré a donde me indique. Y entonces llegó la frase que lo cambiaría todo. Pues venga esta semana, lo espero en mi rancho en Zacatecas. Raúl no podía creerlo. Estaba hablando con el ídolo de sus abuelos, de sus padres, de sus paisanos boyacenses y de todo un país. La emoción lo desbordaba y en su mente comenzaron a sonar como un eco eterno los corridos y rancheras que habían marcado generaciones. ¡Ay, Chabela! Al mirar tus lindos ojos y al mirar tu linda boca. Caballo de patas negras. Antes que salga el lucero, El venadito. un pobre venadito que habito en la serranía. Por el amor de mi madre. Dos botellas de vino. Gabino Barrera. La Martina. El hijo desobediente. Corrido de Lucio Vázquez. Ya viene amaneciendo. Hace un año. Y tantos más. Ese día, Raúl entendió que estaba a punto de vivir la mayor odisea de su vida. Raúl Campos no era un improvisado, tenía experiencia, había sido promotor discográfico, locutor y ya había organizado conciertos con gigantes como Diomedes Díaz, El Binomio de Oro, Raúl Santi, Rómulo Caicedo y hasta Gali Galiano. Pero medirse con Antonio Aguilar, eso era otra liga. Era como pasar del primer piso al 30 de un solo salto. Con la determinación que solo da la obsesión, se presentó en la embajada mexicana para solicitar su visa. Explicó su propósito y, con una mezcla de sorpresa y compasión, le desearon suerte, como quien bendice a un viajero que se lanza a lo imposible. Pocos días después, abordó un vuelo de Mexicana de Aviación en compañía de un amigo. No llevaba dirección, ni carta de invitación, ni itinerario, nada. Solo un número telefónico, la esperanza encendida y una fe descomunal. Ya en el aire y después de varios tequilas que ayudaban a calmar los nervios, la conversación inevitable giró hacia el Gran Charro. Ambos sabían que Antonio Aguilar no era un artista cualquiera. Había iniciado su carrera cantando ópera, brillado con fuerza en la época de oro del cine mexicano y vendido más de 50 millones de discos. Un coloso de la música y el cine, un hombre que parecía inalcanzable y que Raúl estaba decidido a traer a Colombia. Una azafata que había estado escuchando la conversación con curiosidad no pudo resistirse a intervenir. Con una sonrisa y un brillo especial en los ojos, les confesó algo inesperado. Yo ya atendí a don Antonio en un vuelo, y les digo algo, me pareció una persona muy honesta, muy sencilla para la grandeza que tiene. Los pasajeros voltearon sorprendidos. La azafata continuó, como quien revela un secreto de esos que se quedan guardados en la memoria. Él mismo me contó que antes de ser cantante de música ranchera, fue cantante de boleros, pero un día Pedro Infante lo aconsejó. Le dijo, cántale a México, Antonio, la ranchera es el camino. Y don Antonio me confesó que entendió que había perdido mucho tiempo de Catrín, cuando lo que debía hacer era cantar con el alma de su pueblo. Raúl asentía y cada palabra le hacía sudar más. El ídolo que buscaba no solo era un artista, era una institución. Dueño de decenas de caballos con los que ofrecía espectáculos de charrería. Pionero de la música norteña. Bolerista consumado y, sobre todo, uno de los últimos grandes mitos nacionales de México. Un gigante que, junto a Vicente Fernández, reinaba en la cúspide absoluta de la canción ranchera. Y Raúl iba directo a tocar la puerta de ese coloso. El avión aterrizó en una ciudad cubierta por una densa polución, como si el destino ya quisiera ponerle un velo de misterio a la misión. Raúl y su compañero, cansados pero emocionados, buscaron habitación en un hotel del aeropuerto. Allí, entre nervios y expectativas, comenzaron a planear la visita al ídolo. Un taxista curioso escuchó la conversación y al enterarse del propósito soltó: ¿Que van pa'l rancho de Antonio Aguilar? Órale, pero eso no es aquí cerquita. Eso es más allá de Zacatecas, como a 350 kilómetros. Yo les sugiero que descansen hoy y mañana madruguen. ¿Y usted nos consigue el carro?, preguntó Raúl inquieto.
carro? ¡Ah, la nave! Sí, señor, ¿cómo no?, respondió con una sonrisa pícara. La información los agitaba más y la expectativa crecía. A la mañana siguiente, sin perder tiempo, emprendieron la travesía. Raúl pensaba que sería cuestión de 2 horas, pero el camino fue más largo, casi eterno, como si la tierra misma pusiera a prueba su determinación. Los vecinos que encontraban en el trayecto les daban señas precisas. Sigan derecho, allá está el rancho de don Antonio. Y de pronto apareció. Ante sus ojos se alzó un inmenso portón de hierro, de más de 2 metros, con un nombre grabado en lo alto: El Soyate. Estaban en territorio Tayagua, Zacatecas. A cada lado la tierra se abría en potreros interminables, un ruedo para torear, otro para gallos, patios extensos, una casa señorial y al fondo una auténtica mansión. Y allí, en medio de ese imperio, apareció la figura imponente del Charro de México. Don Antonio Aguilar los recibió con una sonrisa franca, los saludó efusivamente y con esa hospitalidad que lo caracterizaba, los invitó directo a su oficina. Raúl no podía apartar la vista del lugar. A cada rincón que miraba, la historia se respiraba. Fotografías con gigantes del cine, desde Cantinflas hasta Charles Chaplin, afiches de películas que marcaron época, discos de oro, de platino y hasta de uranio, todo colgado como trofeos de una vida que parecía imposible de alcanzar. En el centro, un escritorio monumental. A un lado, una mesa de juntas que imponía respeto. Y más allá, una sala con mullidas poltronas que parecían testigos de cientos de negociaciones. De pronto, la voz grave de don Antonio rompió el silencio. Mire, es difícil que yo vaya a Colombia. Yo viajo con 40 personas, tiene que ir mi esposa Flor Silvestre, mis 2 hijos, y debemos hacer al menos 6 fechas. Necesitamos avión, agua destilada, frutas frescas, toallas blancas grandes, seguridad. Y además, no olvide que yo no viajo solo, también debo llevar mis caballos. La frase cayó como un balde de agua fría. La situación en Colombia estaba difícil, y don Antonio lo sabía. No se trataba únicamente de mover gente, era trasladar un espectáculo completo en medio de un país que atravesaba uno de sus momentos más convulsos. Y como remate, el Charro le extendió un papel con el costo de cada concierto. Una cifra que parecía inalcanzable, casi diseñada para que cualquiera se diera por vencido. Raúl tragó saliva. En ese instante, mientras veía aquel papel imposible de sostener, recordó las veces que había presenciado conciertos de Antonio Aguilar y cómo la gente gozaba, cantaba y se emocionaba con cada tema. Su pecho comenzó a inflarse de orgullo y de determinación. Yo quiero darle ese mismo gusto al pueblo colombiano, se dijo a sí mismo. Un pueblo que tanto ha sufrido merece también alegría. Quiero demostrarle al mundo que Colombia es más que violencia. Colombia también es cultura, y podemos recibir a los hermanos mexicanos con los brazos abiertos. Con esa fuerza en el corazón, el hombre de Paipa, Boyacá, hijo de don Teófilo y doña María Jacinta Cruz Becerra, se levantó de la silla, lo miró directo a los ojos y apretando con firmeza la mano del ídolo, soltó la frase que sellaría el destino de esa aventura. Don Antonio, serán 6 fechas, en Bogotá, Bucaramanga, Cali, Pereira, Medellín y Tunja. Y como si no bastara, sacando fuerzas de donde ya no tenía, añadió con voz firme: para que vea nuestra seriedad, acá le traigo un adelanto. Don Antonio se levantó de su asiento, lo miró con atención y comprendió que aquel joven era de palabra. Raúl le inspiraba confianza. Con tono cordial, el Charro de México le dijo: amigo, va a ser un placer trabajar con alguien como usted. Lo invito a dar un paseo por mi rancho para que lo conozca y también para que platiquemos más de la gira para la cual nos ha contratado. Caminaron juntos por los amplios corredores de El Soyate. En las paredes colgaban fotografías y afiches que parecían museos de la historia mexicana. Allí, Raúl reconoció a los héroes que había admirado de niño en las películas: Heraclio Bernal, Pánfilo Natera, Gavino Barrera y hasta el mismísimo Emiliano Zapata, todos encarnados en la figura emblemática de Antonio Aguilar. A cada paso,
el joven empresario sentía que no solo negociaba con un artista, sino con un símbolo viviente de la identidad mexicana. Y fue entonces cuando se dio cuenta de otro detalle. La imponente estatura de don Antonio exigía vehículos grandes, camionetas especiales para transportarlo a él, a su familia y a su troupe. Otro reto más que añadir a la lista interminable, pero en medio de todo, ya nada lo detenía. Porque lo había conseguido. Contra todos los pronósticos, contra el miedo y las condiciones imposibles, Raúl había logrado lo impensable: que don Antonio Aguilar aceptara viajar a Colombia, y no en cualquier época, sino en aquellos años oscuros en que muchos temían poner un pie en esa tierra. Raúl, con el pecho inflado de orgullo, sabía que había abierto una puerta histórica. Después de que don Antonio Aguilar le pidiera unas canciones colombianas para su repertorio, Raúl no dudó en responder. No puede faltar Nadie es eterno en el mundo, de Darío Gómez. Esa canción es un himno en Colombia, y también El tren lento. Con entusiasmo le mostró los temas al charro de México. Don Antonio los escuchó con atención, y con esa seriedad que lo caracterizaba, asintió: las voy a cantar. Y así fue. Lo que comenzó como una sugerencia en medio de aquella negociación, terminó convirtiéndose en historia. Nadie es eterno en el mundo pasó a ser una de las canciones más reconocidas en la voz de Antonio Aguilar, un tema que conoció gracias a esa gira y que tiempo después se convirtió en todo un éxito también en México. Mientras conversaban, el paseo los llevó por un pasillo adornado con afiches que parecían cuadros de museo. Allí estaban sus películas más memorables: La cama de piedra, La cucaracha, Ánimas Trujano, Los hermanos del hierro, Albur de amor y Astucia, entre muchas otras. Cada título era un recordatorio del tamaño del gigante con el que estaba tratando, un hombre que había trascendido la música para convertirse en leyenda del cine y de la cultura mexicana. Raúl lo entendió con claridad. No solo estaba contratando a un cantante, estaba abriendo la puerta para que Colombia recibiera a un mito viviente. Raúl lo sabía. Convencerlo había sido apenas el primer paso. La verdadera odisea apenas comenzaba. De pronto, sin previo aviso, don Antonio sacó unas jeringas, se arremangó la camisa y ante la mirada atónita de los visitantes se inyectó con calma. Con una sonrisa enigmática explicó: es un remedio suizo que yo mismo preparo para prolongar la juventud. Raúl no sabía si estaba soñando o viviendo una película. Al rato le entregaron una copia del contrato, y fue ahí cuando descubrió algo que lo estremeció. Su ídolo, aquel gigante de la música ranchera, no solo era Antonio Aguilar. Su verdadero nombre era José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barraza. Había nacido en Villanueva, Zacatecas, un 17 de mayo de 1919, y como si el momento no fuera ya lo bastante impactante, la sala se llenó de luz y presencia. Apareció doña Flor Silvestre, radiante y majestuosa, acompañada de sus hijos Pepe y Tony. Don Antonio lo llevó hasta la sala de la casa para presentarle oficialmente a su familia. Con orgullo le dijo: ella es mi esposa, y ellos son mis hijos. Raúl saludó a todos con respeto, pero quedó particularmente sorprendido al ver la imponente estatura de Pepe Aguilar. Por dentro pensó, medio boquiabierto: voy a necesitar una camioneta especial solo para él. La altura de Pepe lo descolocó por completo, aunque lo que más lo llenaba de emoción era tener frente a él a Flor Silvestre, la leyenda del cine de oro, la mujer que enamoraba con su voz cada vez que cantaba. Para Raúl, aquello era un auténtico banquete del alma. Su corazón latía con fuerza, incapaz de procesar tantas emociones al mismo tiempo. No podía creerlo. Estaba frente a una de las voces femeninas más admiradas de toda América Latina, una artista con más de 1500 canciones grabadas, que había marcado a generaciones enteras. En su mente comenzaron a desfilar los títulos que tantas veces había escuchado en las radios y en las fiestas de su tierra: Mi destino fue quererte, La basurita, Ándale, Gaviota traidora, Échale 5 al piano, Cruz de olvido, El peor de los caminos. Apenas una muestra del legado inmenso de la gran Flor. Raúl estaba viviendo lo imposible.
Conocer en persona a Antonio Aguilar ya era un milagro, pero estar en la intimidad de su casa, estrechando la mano de sus hijos y conversando con Flor Silvestre, era un sueño que lo envolvía con una mezcla de admiración, nervios y alegría desbordada. Pero lo que sucedió después lo dejó helado. Don Antonio tomó el teléfono, marcó un número con absoluta naturalidad y cuando le contestaron, pronó con tono bronco y desafiante. «Oye, Salinas de Gortari, hijo del parte, voy a Colombia a unas presentaciones y espero que no dejes que me pase nada. Mándame a unos escoltas». Raúl se quedó mudo. Estaba frente a un ídolo, un mito viviente, pero también frente a un hombre que se movía entre la política, la música y la leyenda. Y entendió que lo que se venía no sería nada fácil. Lo que Raúl nunca imaginó era que aquella llamada en tono bronco no era con cualquiera, era con el mismísimo presidente de México. Y tan real fue que en la gira terminaron viajando 2 gendarmes para custodiar a la familia Aguilar. Esa tarde, los 2 colombianos regresaron a Ciudad de México empapados de conocimiento, de canciones, de anécdotas. El bar del hotel fue testigo de su euforia. Vaciaron las botellas de tequila, celebrando lo que parecía un sueño cumplido. Pero al amanecer, la realidad les dio un golpe seco. El teléfono sonó. «Oye, Raúl, ven por tu adelanto. Ya no voy a Colombia», dijo don Antonio con voz tajante. «Eso es muy peligroso. Mira los titulares». Raúl apenas alcanzó a responder. «¿Qué pasó, don Antonio?» «Pues mira las noticias», replicó el charro. «Ajusticiaron a 22 soldados en Caquetá. Eso allá está muy peligroso. Y yo así no voy a ir». Raúl tragó saliva. El sueño se le escapaba entre los dedos. Pero no se rindió. «Don Antonio, Caquetá es la selva. Eso queda lejísimos de Bogotá y de las ciudades donde serán las presentaciones». «No, mira, yo no voy», repitió el ídolo, firme. Fue entonces cuando Raúl lanzó sus últimos cartuchos, las palabras que definirían la historia. «Usted tendrá recibimiento del presidente, apoyo de los alcaldes, de los gobernadores, del comandante de la policía, del embajador, y el respaldo de 40 millones de colombianos que lo esperan». El silencio pesó unos segundos. Y fue suficiente. Un mes después, contra todo pronóstico, don Antonio Aguilar emprendió viaje a Colombia, escribiendo así una de las páginas más emocionantes de la música ranchera en Latinoamérica. En el aeropuerto El Dorado, Raúl esperaba ansioso. La mayor dificultad era casi cómica: la altura de los Aguilar. Una camioneta tuvo que ser acondicionada especialmente para la gira que recorrería Colombia. Lo que siguió fue un periplo apoteósico. Miles de personas vibraron con sus presentaciones, y hasta hoy quienes estuvieron allí guardan los mejores recuerdos de aquella visita histórica. Años más tarde, un 25 de noviembre, con un tequila en la mano, Raúl recordaba esa aventura. Evocaba la música, el público, los aplausos, pero sobre todo algo más íntimo. Yo nunca había visto a una pareja que se quisiera tanto. Él no la veía como a la estrella que era, sino como a su esposa, y ella lo miraba como a su ídolo. En el escenario dieron todo de sí y les enseñaron el camino a sus hijos Pepe y Tony, 2 grandes personajes. Fue una experiencia maravillosa, confesaba con nostalgia. ¿Tomó fotos?, le preguntaron alguna vez. «Solo salgo en una», respondió entre risas. Y así, entre anécdotas, canciones y recuerdos, quedó escrita una de las páginas más emocionantes de la música ranchera en Latinoamérica, protagonizada por el gran charro de México, el inolvidable Antonio Aguilar, y la incomparable Flor Silvestre. La muerte de Antonio Aguilar. Antonio Aguilar falleció el 19 de junio de 2007 en la Ciudad de México, a los 88 años de edad. La causa fue una neumonía que complicó su salud y lo mantuvo hospitalizado durante varias semanas en el Hospital Médica Sur. Durante ese tiempo, su familia, Flor Silvestre, Pepe y Antonio Jr., estuvo a su lado acompañándolo. La noticia de su partida conmovió profundamente a México y a toda América Latina, porque no solo se trataba de un cantante, sino de un ícono de la música ranchera, del cine de oro y de la cultura mexicana. El homenaje y el funeral.
Después de su fallecimiento, el gobierno y el pueblo mexicano le rindieron un homenaje multitudinario. Su cuerpo fue velado en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, un honor reservado para los grandes de la cultura nacional. Miles de personas asistieron para despedirse cantando sus canciones y aplaudiendo su legado. Finalmente fue trasladado a su querido rancho El Soyate, en Villanueva, Zacatecas, donde descansa hasta hoy. Allí, junto a la tierra que lo vio nacer, fue despedido como lo que siempre fue, el Charro de México. El destino quiso que la historia de amor entre Antonio Aguilar y Flor Silvestre no terminara con la partida del Charro en 2007. Años después, un 25 de noviembre de 2020, Flor Silvestre cerró también su ciclo de vida a los 90 años de edad. Murió en la paz de su amado rancho El Soyate en Villanueva, Zacatecas, el mismo lugar que había compartido con Antonio y donde había decidido pasar sus últimos años, rodeada de su familia y de la tierra que tanto amaba. La causa fue natural, propia del desgaste del tiempo. Pero su partida dejó un vacío inmenso en la música ranchera. No hubo grandes homenajes públicos, porque el mundo entero vivía la pandemia. Pero tampoco fueron necesarios. Flor había pedido descansar en silencio junto a su gran amor. Su familia, encabezada por Pepe y Antonio Jr., cumplió su voluntad y la sepultó en El Soyate junto a Antonio Aguilar, sellando así para siempre una de las parejas más emblemáticas de la música mexicana. Ese día, el pueblo mexicano comprendió que no se iba solo una cantante, ni solo una actriz del cine de oro. Se iba la mitad de un símbolo, la otra voz de una historia de amor que marcó generaciones. Y aunque su voz ya no resonaba en los escenarios, canciones como Mi destino fue quererte, La basurita, Ándale, o Cruz de olvido, quedaron como testimonio eterno de la mujer que conquistó corazones con su fuerza, su dulzura y su autenticidad. Allí, en El Soyate, descansan juntos Antonio Aguilar y Flor Silvestre, rodeados de sus caballos, de su música y de la tierra zacatecana que los vio nacer y que hoy guarda como un tesoro el legado de una de las historias de amor y arte más grandes de México. Y hasta aquí esta historia, mi gente. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar su like. Eso nos ayuda a seguir trayéndoles más contenido, con queso las quesadillas y con chile bien picoso, como nos gusta en Tutoriales Gerberín. Un saludo especial a Colombia, tierra de vallenato, de cumbia, de acordeones, de polleras que bailan al viento y de paisajes que enamoran.